Hola jóvenes, sean bienvenidos a un nuevo video educativo de matemáticas para séptimo grado del tercer ciclo de educación básica. Les saluda la docente Yoseli Raquel Reyes. Asimismo, los motivo para que me acompañen hasta el final del video. En este video desarrollaremos la unidad 5 ángulos. Trabajaremos con la sección 1, definición de ángulos, medida y congruencia. Este video es para séptimo grado del tercer ciclo de educación básica. Lo que vamos a hacer es definir y designar ángulos, pero también vamos a medir y construir ángulos y lo vamos a hacer usando un transportador. Bueno, ahora recordemos una definición muy importante en geometría. Recordemos que anteriormente estuvimos definiendo rayo y pues un rayo lo definimos como la parte de una recta que comienza en un punto y se extiende en un solo sentido. Observemos la figura. Esto es lo que conocemos como un rayo, donde este sería su punto de inicio y lo vamos a nombrar como el punto A. Ahora, este lo vamos a nombrar como el punto B. Bien, entonces el punto A es el punto de inicio, el punto B está sobre esa recta y este rayo se extiende en un solo sentido. A esta figura entonces es la que nosotros la conocemos como el rayo AB. Bueno, luego que recordamos que es un rayo, vamos a definir qué es un ángulo. Como lo hemos visto en grados anteriores, ¿por qué definimos rayo? Porque un ángulo es la abertura que forman dos rayos. Y estos rayos se unen en un punto en común y a ese punto en común lo llamamos vértice. Por ejemplo, tenemos la figura de un ángulo. Podemos observar que este ángulo está formado por dos rayos. Tenemos el rayo AB, que A es el punto de inicio, B está sobre la recta y se extiende en un solo sentido. Y tenemos el rayo AC. Como podemos observar, estos dos rayos se unen en un punto en común. En este caso se unen en el punto A. Y a este punto en común lo llamamos vértice. Ahora, recordemos algo muy importante. ¿Cómo podemos designar los ángulos? Bien, es importante que aclaremos que no debemos de confundir el símbolo de menor que con el símbolo de ángulo. Este es el símbolo de menor que y este es ángulo. Bien, entonces lo podemos nombrar con el vértice, el punto en común. Tenemos el ángulo A. Pero también lo podemos nombrar como el ángulo CAB. Es importante que nos demos cuenta que cuando utilizamos tres letras, la letra que corresponde al vértice siempre debe de ir en el centro. Es por eso que nosotros tenemos en el ejemplo que A está en el centro porque es la letra del vértice. CAB.
pero también lo podemos designar como el ángulo BAC, recordando que donde está el vértice será la letra que va en el centro. Y también lo podemos nombrar como el ángulo X. En este caso, nosotros le estamos dando la variable X a este ángulo. Bueno, entonces mencionamos que un ángulo está formado por dos rayos que tienen un punto en común llamado vértice. Pero también en muchas situaciones se llama ángulo cuando está formado por segmentos en lugar de rayos. Recuerden que ya definimos qué es un segmento y qué es un rayo. Y pues los segmentos son los que tienen principio y fin, que los llamamos extremos. Entonces, los ángulos también están compuestos por segmentos en lugar de rayos. En el triángulo de la derecha se observa el ángulo A, también podemos llamarlo como el ángulo BAC. Recuerden que donde va el vértice lo vamos a ubicar en el centro, pero también lo podemos nombrar como el ángulo CAB, cuyos lados son los segmentos AC y AB. En este caso no son rayos, son segmentos. El segmento AC y el segmento AB. Bien, continuando con el tema, ya definimos ángulo. Ahora vamos a ver con qué instrumento medimos los ángulos. Como pueden ver en la pizarra, tenemos un transportador. El transportador es el instrumento que utilizamos para medir, pues como estamos mencionando anteriormente, ángulos. Recordemos que la unidad que utilizaremos para medir ángulos es el grado. Es importante que nosotros identifiquemos en un transportador cuáles son las partes, ya que esto nos ayudará a medir y también a trazar ángulos. Bien, lo primero que tenemos es el borde del transportador. Entonces, a esta parte de aquí lo conocemos como borde. Ahora, observamos aquí y nos damos cuenta que es el centro del transportador. En muchos transportadores trae marcado el centro, pero en otros casos no los trae marcado, pero debemos de aprender a identificar el centro del transportador. A esta línea de aquí, pues la llamamos como línea horizontal y es donde empezamos con los grados. Como bien sabemos, empezamos con el grado 0. Observemos esta parte de aquí. Si tenemos un transportador a mano, nos damos cuenta que tenemos una graduación interior. Interior porque está al interior de ese transportador, pero asimismo también tenemos una graduación exterior que debemos de saber cuál vamos a utilizar en cada caso. Bueno, entonces este transportador empieza desde 0 grados hasta 180 grados. Es decir, es un transportador de 180 grados. Pero también tenemos los transportadores circulares, como lo ven en la imagen. Este transportador tiene 360 grados.
Empezamos con 0 grados siempre y terminamos en 360 grados. Y a esto los llamamos transportadores circulares. Entonces, nos dimos cuenta que el transportador cuenta con 2 graduaciones de números. Tenemos la graduación interior y tenemos la graduación exterior. La interior es la que está en el interior del transportador y la exterior, pues como lo decimos, está al exterior del transportador y se comienza a leer desde la línea horizontal donde empieza la marca de 0 grados, es decir, desde aquí, que tenemos 0 grados. Sin importar la posición del ángulo, debemos de saber ubicar bien el transportador. Bien, la medida del ángulo A o B se lee en la graduación exterior. Nos ubicamos, aquí tenemos desde 0 grados. Empezamos desde 0 grados hasta y nos fijamos en la graduación exterior que tiene 60 grados. Entonces, en este caso, la medida del ángulo AOB es igual a 60 grados. Y observemos muy bien, así vamos a denotar la medida de un ángulo. Bien, ahora vamos a medir ángulos y lo vamos a hacer utilizando el transportador. Por ello, es importante que ustedes tengan listo su cuaderno, lápiz, regla y un transportador. Bien, tengo el ángulo BAC. El vértice es A. Este ángulo está formado por el rayo AC y el rayo AB. Y el punto en común, que lo llamamos vértice, es A. Entonces, para medir estos ángulos vamos a utilizar el instrumento llamado transportador. Bien, ustedes pueden observar, yo ya tengo mi transportador. Ahora vamos a utilizarlo correctamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a colocar y hacer coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo y lo vamos a ajustar a la línea horizontal donde empieza la marca 0. Lo vamos a hacer sobre el rayo. En este caso, yo lo voy a ubicar en el vértice. Este es mi vértice, entonces el vértice lo voy a hacer coincidir con el centro. Este es el centro del transportador. Entonces muevo mi transportador y ustedes también lo van haciendo y vamos a hacer coincidir el centro con el vértice. Muy bien, ahora vamos a leer pues los grados y esto lo vamos a hacer donde empieza la marca 0. En este ejemplo vamos a leer, como mencionamos anteriormente, esta es la graduación exterior. Entonces vamos a utilizar la graduación exterior. Y vamos a ver cuánto mide ese ángulo. Bien, nos vamos a auxiliar de una lupa para observar dónde está el ángulo que está marcando. Bien, podemos observar que el rayo AC está la abertura en 40
grados. Entonces, el ángulo BAC mide 40 grados. Estamos utilizando la graduación exterior. Empieza en 0 grados, 0, 10, 20, 30 y tenemos hasta aquí 40 grados. Y recuerden que para esto es importante primero hacer coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo. Bien, entonces, de esta forma, la medida del ángulo BAC, como lo obtuvimos, es de 40 grados. Y lo expresamos como que la medida del ángulo BAC es 40 grados. Y se escribe de la siguiente manera. La medida del ángulo BAC es igual a 40 grados. Bueno, y como estamos midiendo ángulos, recordemos ángulos congruentes. ¿Qué son ángulos congruentes? Pues son los ángulos que tienen la misma medida. ¿Qué significa? Que si el ángulo A y el ángulo B tienen la misma medida, entonces son congruentes y lo escribimos de esta manera, con el símbolo de congruencia. Escribimos que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Esto significa que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Por ejemplo, si el ángulo A es igual a 60 grados, y la medida del ángulo B. ¿Cuánto debe de medir el ángulo B para decir que son congruentes? Recordemos que tienen que tener la misma medida. Entonces, si el ángulo A mide 60, para ser congruentes, el ángulo B debe de medir 60. Recordemos que son 60 grados. Ah, muy bien. Y si estos tienen la misma medida, entonces los simbolizamos de esta manera. Que la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo B. Bueno, con lo que trabajamos anteriormente, pues vamos a hacer el ejercicio 1.1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues siempre utilizando como instrumento el transportador, vamos a encontrar la medida de los ángulos X, Y y Z. Así están designados estos ángulos. Tenemos el inciso A, el inciso B y el inciso C. Empezamos con el inciso A, encontrar la medida del ángulo X. Entonces, auxiliándonos del transportador de la pizarra, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ubicar, primero identificamos quién es el vértice. Aquí tenemos el vértice. Entonces, este transportador lo vamos a hacer coincidir el centro del transportador con el vértice de ese ángulo, como lo vemos a continuación. Ustedes deben de ir trabajando en su cuaderno con su transportador y su libro de trabajo y regla cuaderno para que utilicemos correctamente el transportador y
pues obtengamos la medida de estos ángulos. Bien, este rayo debe de coincidir con la marca 0 grados, como lo vemos en este caso. Bien, como ya ubicamos correctamente el transportador, ahora utilizamos la graduación exterior, empezando a contar desde 0 grados. Vamos a auxiliar de la lupa para que logremos ver cuánto mide la abertura de ese ángulo. Observamos que ese ángulo mide ¿cuánto? Pues mide 30 grados. Muy bien. Entonces, lo vamos a escribir por aquí y la medida del ángulo X es igual a ¿cuánto dijimos? A 30 grados. Muy bien. Entonces esto lo ubicamos por acá. Ya tenemos que el ángulo X mide ¿cuánto? Mide pues 30 grados. Ahora nos ubicamos en el inciso B. Vamos a obtener la medida del ángulo Y. Ubicamos el transportador de la misma manera que lo hemos hecho, el vértice que coincida con el centro y empezar en la marca 0. Cuando ya ubicamos correctamente el transportador, pues observamos dónde termina la abertura de ese ángulo en la graduación exterior. Bien, utilizando la lupa nos damos cuenta que estamos 131, 32, 33, 34, 135. Entonces, la medida del ángulo, en este caso estamos pues obteniendo la medida del ángulo Y obtenemos que la medida del ángulo Y es de 135 grados. Muy bien. Ahora vamos a medir el inciso C, el ángulo Z. Pero aquí tenemos un caso diferente. ¿Qué es lo que pasa con este ángulo? Pues a este ángulo le vamos a buscar la posición correcta con nuestro transportador. Vamos a mover el transportador, lo vamos a girar. Bien, así como lo estoy girando. Primero vamos a hacer coincidir ¿qué? Vamos a hacer coincidir el centro del transportador con el vértice. Luego, pues el segmento debe de estar sobre la marca 0. Cuando ya hicimos eso, pues utilizamos la lupa y observamos cuánto mide ese ángulo. Y ese ángulo mide ¿cuánto? Mide 90 grados. Entonces lo escribimos por acá y tenemos que la medida del ángulo Z es igual a 90 grados. Y esto lo hicimos ¿cómo? Pues auxiliándonos del transportador. Bueno, al inicio del video definimos qué es ángulo, luego medimos ángulos utilizando transportador y ahora vamos a trazar ángulos. En este ejemplo nos dice que con la ayuda del transportador vamos a trazar el ángulo A o B, tal que la medida del ángulo A o B es igual a 30 grados. Bien, recordemos que la letra que está en el centro es la letra del vértice. Por lo tanto, el ángulo que vamos a trazar va a tener como vértice el punto O. Bien, lo primero que hacemos es trazar el rayo
Recordemos que ese rayo tiene un punto de inicio y tiene un punto que está sobre la recta. Bien, ahora, pues, como dijimos, el vértice sería O. Bien, a este punto lo vamos a nombrar como A. Ahora nos falta trazar la abertura de ese ángulo y lo vamos a hacer con el transportador y posteriormente utilizar la regla. Bien, recuerde que el vértice O es el punto de inicio de ese rayo. Entonces, recordemos que para utilizar el transportador lo ubicamos en la posición que el centro del transportador quede sobre el vértice de ese ángulo, pero como todavía no tenemos todo el ángulo, va a quedar sobre el inicio de ese rayo, como lo estoy haciendo a continuación. Bien, ahora pues vamos a, este es el rayo OA. El transportador debe de quedar la marca 0 sobre este rayo. Bien, empezamos con 0. Ahora, pues, aquí tenemos 10, 20 y 30. Nos está pidiendo un ángulo de 30 grados. Muy bien. Hasta ahí tenemos 30 grados. Lo marcamos. Y ahí tenemos la abertura del ángulo A o B. Ahora nos auxiliamos de la regla para trazar el rayo que nos hace falta para completar el ángulo. Bien, entonces trazamos el rayo. Ustedes están trabajando con sus ángulos. Bien, ya tenemos el punto A, el punto O. Me falta designar el punto B. Vamos a ubicar por aquí. Y ahora sí, ya tenemos el ángulo A o B con vértice O. Este ángulo mide, pues, ¿cuánto? Mide 30 grados. Muy bien. Continuando con las actividades del video, al inicio definimos y medimos ángulos utilizando un transportador. Ahora vamos a hacer esta actividad, ejercicio. Lo que nos dice es que vamos a utilizar el transportador para trazar ángulos, cuya medida nos las están dando. Vamos a construir un ángulo de 45 grados. Luego construiremos un ángulo de 140 grados y terminaremos construyendo un ángulo de 160 grados. Empezando con el primer ángulo, primero vamos a trazar un rayo y recordemos que pues tenemos el punto de inicio, que es muy importante que lo marquemos.
y luego tenemos un punto que está sobre ese rayo. Bien, ahora vamos a auxiliarnos del transportador. Entonces, el transportador, el centro del transportador, que es este, lo vamos a ubicar en el inicio del rayo que trazamos. Porque recordemos que ese inicio se va a convertir en nuestro vértice. Muy bien, ahora necesitamos localizar 45 grados. Recordemos que este rayo está en la marca 0. Bien, ahora aquí tenemos 0 grados, 10, 20, 30, 40 y tenemos que marcar 45. Pues 45 grados, muy bien. Ahora que ya tenemos 45 grados, pues lo vamos a marcar para luego utilizar la recta y construir el rayo que nos hace falta. Vamos a guardar el transportador y ahora vamos a utilizar la regla. Muy bien, entonces con esta regla lo que vamos a hacer es unir el vértice con la marca que tenemos de 45 grados, que es la abertura del ángulo 45. Muy bien. Y ahora trazo el rayo. Bien, ahora nos damos cuenta que ya construimos nuestro ángulo de 45 grados. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerle la medida. Este ángulo, cuando lo medimos con el transportador, medimos 45 grados. Muy bien. Ya tenemos el primer ángulo. Ahora vamos a trazar el ángulo del inciso B. Vamos a trazar un ángulo de 140 grados. Bueno, entonces primero trazamos el rayo y también vamos a identificar el punto de inicio. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a ubicar el transportador. Luego, pues, marcamos también un punto que esté en el rayo, porque recordemos que este rayo se extiende indefinidamente, en un solo sentido. Bien, ahora pues vamos a utilizar siempre el transportador. Ustedes lo están haciendo con su transportador. El centro del transportador lo van a ubicar donde empieza el rayo, donde tiene su punto inicial. Ahora pues nos auxiliamos con la graduación exterior y vamos a ubicar 140. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y 140. Aquí está 140. Entonces nosotros marcamos aquí que tenemos 140. Y ya tenemos la abertura de nuestro ángulo. Ocultamos nuestro transportador y ahora nos auxiliamos de la regla para trazar el rayo desde el punto de inicio del primer rayo hasta la abertura que marcamos. ¿Esto para qué? Pues para formar el otro rayo y así terminar de construir nuestro ángulo. Bien, y hasta aquí nosotros tenemos el ángulo de 140 grados. Muy bien, entonces vamos a poner la medida de 140 grados. Recordemos que estamos trabajando con la medida en grados
y el instrumento que estamos utilizando es el transportador. Bien, ya tenemos nuestro segundo ángulo y pues nos falta construir el ángulo de 160 grados. Ahora observen, solo lo voy construyendo y ustedes también lo van a trabajar en casa. Bueno, y ya construimos el tercer ángulo. Este ángulo mide 160 grados. Y con esto terminamos esta actividad. Muy bien, recuerden la importancia de tener un transportador. De otra manera, pues no vamos a lograr construir los ángulos con la medida que queremos. Bien, para ir concluyendo, pues recordemos que en cuarto grado vimos la clasificación de los ángulos según su medida. Y recordemos que los podemos clasificar en ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. Ajá, pero ¿cuándo es un ángulo agudo? Pues según su medida empieza desde 0 grados hasta menor que 90 grados. Ahí le llamamos que es un ángulo agudo. Si el ángulo mide igual a 90, entonces le llamamos un ángulo recto. Y para indicar un ángulo recto en la figura se utiliza el símbolo que vemos a continuación. Bien, ahora si el ángulo mide más de 90 grados pero menor que 180 grados, entonces a estos ángulos los llamamos ángulo obtuso. Y ahora, ¿cómo llamamos al ángulo que mide 180 grados? Pues a esos ángulos los llamamos ángulo llano. Bueno, jóvenes, y finalizando con el video, tenemos la tarea. Esta tarea ustedes posteriormente la van a presentar en clase y la vamos a discutir. Lo que vamos a hacer es trazar ángulos con la siguiente medida. Vamos a hacer un ángulo que mida 50 grados. También vamos a hacer un ángulo de 110 grados y por último un ángulo que mida 180 grados. Bien, y finalizando con esto, pues me despido de ustedes y los invito a que sigan estudiando y nos vemos en un próximo video.